Bueno. Profe, una cosita, ¿qué posibilidades hay de que esas diapositivas no las suba al módulo, profe, o a la plataforma? Claro, yo esto lo subo al módulo y de igual manera como es para... Igual todo lo que está en las diapositivas está también en la... Están en el módulo, ¿no? Todo lo que les estoy explicando acá está en el módulo. Pero sí, no hay problema, yo se las comparto. Bueno, hemos mirado Muchas gracias. planeación. Bueno, con mucho gusto. Tenemos planeación, habíamos hecho unos ejemplos, hemos mirado organización. La anterior clase miramos dirección, ¿no? Y Profe, buenas noches, qué pena. bueno, entonces, cuéntenme. Profe, mire, lo que es que acabo de ingresar porque tenía problemas de conexión. A ver si usted, por favor, me puede colaborar diciendo lo que había dicho anteriormente. No, apenas iniciamos, mijo, no se preocupe, porque iniciamos clase hoy a las 7. Les decía a los chicos que teníamos una reunión, entonces por eso sí. Bueno, entonces vamos a iniciar con control, ¿listo? El tema número del faltante, que es control. Habíamos hablado que la fase dinámica, ya miramos, del proceso administrativo, que fue la anterior clase de dirección, y por último el control, que ya finalmente es el proceso donde se evalúa las actividades que se ejecutaron en la planeación y si no están de acuerdo a esto se aplican una serie de correcciones, ¿sí? Entonces vamos a ver el concepto de qué es el control. Entonces es una función administrativa pues, que consiste en medir y corregir el desempeño de los subordinados con el propósito de garantizar que se ejecuten los planes dispuestos para alcanzar los objetivos. Entonces, el control exige concordancia entre planes y acciones, ¿sí? Entonces, esa es la base de lo que es el control. Entonces, ¿cómo es concordancia, no? Y recuerden que nosotros habíamos hablado de planeación, ¿no? La planeación estratégica con sus objetivos y que cada uno de esos objetivos iban por jerarquías, ¿no? Y que esas jerarquías eran dadas por cada departamento. Entonces es la razón de que todas esas acciones que se realizaron de acuerdo a esos objetivos sean en concordancia con los objetivos que habíamos planteado en el proceso de planeación. Entonces, eso es lo que se requiere el control, es como evaluar los resultados que se realizaron para obtener pues, el objetivo o la meta principal. Entonces, el control parte de la evaluación y la medición de los planes. Se puede detectar pues, o prever desviaciones y establecer las medidas correctivas. Entonces, ese es como el proceso, ¿no? Empezamos con una evaluación y medición de los planes. Entonces, la evaluación y la medición pues, se realiza por diferentes mecanismos como indicadores de gestión para identificar en dónde se está fallando. Una vez que detectamos las desviaciones, se establecen pues las medidas correctivas. Entonces, la finalidad pues, del control es estandarizar el desempeño mediante inspecciones, supervisiones, procedimientos escritos o programas de producción. ¿Cómo se evalúa el desempeño? A veces es por gestión de evaluación de desempeño que realizan los jefes a los subordinados, ¿no? Imagino que ustedes de pronto han presentado esas evaluaciones de desempeño, ¿no? Donde identifican que si se cumplieron las metas, se cumplieron los objetivos. Y se hacen unas inspecciones y supervisiones en caso de que pues,
esta tenga que ver como, por ejemplo, de acuerdo a las ventas, se hace una supervisión de esas ventas. Si ya hablamos de funciones administrativas, también se identifica qué es lo que se logró, qué metas se lograron. Esto a veces lo hacen semestral o anual, ¿no? En la evaluación de desempeño, dependiendo de la empresa. Se mide, pues se estandariza el desempeño mediante inspecciones. Luego mide y dirige el desempeño de los empleados mediante el sistema de evaluación de desempeño del personal. Y se protege los bienes organizacionales contra los desperdicios, robos o mala utilización mediante exigencias de registros escritos, ya procedimientos de autoridad, auditoría y división de responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya de pronto hay faltas, entonces, pues ya de robos, de mala conducta, y todo se exige por escritos, por registros escritos, ¿sí? Donde el jefe que tiene como la función administrativa, no de pronto de suspender al trabajador, ¿no? Ojo ahí, ¿no? No tiene la función de suspender al trabajador en ningún momento. Cada empresa tiene una oficina de control interno disciplinario, ¿no? Donde se envían todas las quejas por parte de los jefes y ellos ya llevan una investigación. De acuerdo a esa investigación se puede determinar si es necesario la suspensión del que suspender al empleado o seguir, pues, o qué otras consecuencias se tendrán, ¿no? Dependiendo. Entonces, si es muy grave y que de repente ya se hizo la investigación y que sí, de acuerdo, sí se tienen en cuenta las pruebas y que sí se mira que sí la persona fue la causante de la mala conducta o del robo o cualquier, o desperdicios, aquí dice desperdicios, pero los desperdicios quiere decir los rubros mal utilizados, entonces ahí sí se puede suspender. De lo contrario, pues se toman, pues ya no tendría, pues si el empleado no cometió esa falta, pues entonces no tendrían por qué someterse a alguna sanción. Y limitar la cantidad de autoridad, o sea, ejercida por diversas posiciones, por niveles organizacionales, mediante la descripción de directrices, políticas, reglamentos y sistemas. Habíamos hablado que dentro de la planeación estratégica estaban los valores, las políticas, las normas. Entonces, en el control también se determina que los subordinados o los diferentes niveles de la organización cumplan con esas políticas, se cumplan con esos reglamentos, con esas normas. Entonces, a eso se refiere también a que a limitar pues la cantidad de autoridad, ¿no? Porque un jefe puede tener el poder y puede tener autoridad, pero sí se debe limitar a las políticas y directrices y los reglamentos de la empresa. En ningún momento puede sobrepasar de su poder, ¿no? Ejercer su poder, pues no como lo que llamamos, por ejemplo, digamos, un acoso laboral, ¿no? Eso está perjudicando también en la parte, y en toda parte, ¿no? En los reglamentos y normas de las empresas. Entonces, limitar la cantidad pues, de autoridad, ¿no? Que por ser jefe le puede decir a su secretario o secretaria que puede realizar, digamos, funciones que están fuera de su contrato, ¿no? O funciones que de repente están en contra de la empresa, que usted sabe que está actuando mal y lo realiza por su jefe. Inmediatamente usted puede informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario y poner la queja. Obviamente hay empleados que no colocan la queja como pues fulanito de tal, ¿no? A veces colocamos como anónimo, ¿no? Por medio de pronto las represalias que puede tomar el jefe, pero pues es necesario sí colocar la queja, porque usted se omite, por ejemplo, omite quiere decir que no informa, entonces sería un delito, ¿sí? Entonces todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta.
así sea en universidad, perdón, en un empleo público o un empleo privado. Entonces, los momentos de control son 3, ¿no? Es decir, el primero, el control preventivo, el control concurrente y el control posterior. Entonces, el control preventivo, ligado a planeación, antes que la acción ocurra. Entonces, es decir, siempre hay que ver que en el plan de acción o en la planeación que tengamos, hay que prever, ¿no? Hay que prever todas las situaciones para antes de que esto ocurra. Por ejemplo, digamos, nosotros en una empresa, vámonos con el tipo comercial, ¿no? El jefe de área comercial, hay una meta de ventas, ¿sí? Mensuales, y a medida que pasa el tiempo, digamos, en una semana se da cuenta que no están cumpliendo con esas metas. Entonces hay que realizar unos controles antes de que suceda la situación, de que no lleguemos de pronto a la meta. Entonces, la acción, por ejemplo, puede ser de capacitar a su personal, ¿no? O puede ser también de suspender ciertos personal que no está cumpliendo, o puede ser también de tomar medidas en equipo, ¿no? En trabajo en equipo, porque eso es lo que se quiere, ¿no? Tomar unas medidas para que se pueda prevenir y llegar así a cumplir la meta. Y el control concurrente es el momento preciso de la acción mediante la supervisión directa. Es decir, el control concurrente es el momento de la acción, ¿sí? Mediante la supervisión directa, es decir, cuando tenemos, con el ejemplo que les daba del jefe de área comercial, entonces, cuando ya se determina que es muy concurrente la acción de que se presenta, digamos, gente que no, digamos, que no están cumpliendo con las metas o que no están cumpliendo con su horario de trabajo, entonces es la acción mediante, pues la acción es de la inmediata supervisión directa. Es decir, que el jefe de área le tendría que hacer acompañamiento personalizado a sus subordinados. Entonces, eso seguramente ha ocurrido, de pronto los chicos, creo que alguien trabajaba en Claro, me decían, ¿no? Entonces, ocurre esas cosas, ¿no? De que de repente el jefe tiene que acompañar a esa persona que no está cumpliendo con las metas, y es la supervisión directa que él tiene que ir a su recorrido de zona, ¿sí? Con el subordinado y determinar cuáles son las fallas que están ocurriendo en esta persona. Y el control posterior indica la efectividad de la gestión. Cuénteme. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas Sí, profe, noches. pues, bueno, no, para aportarle pues referente a lo que está mencionando, sí, se realiza un acompañamiento cuando la fuerza de venta no está generando pues las ventas en las zonas, sí es como Ajá. dice, o sea, se hace el acompañamiento en terreno a sus clientes para ver cuáles son las No sé, se fue Omar, discúlpame, se fue el audio. Volvemos, por favor, a repetir, ¿sí me escucha? Omar. pues ya se pasa el llamado de atención. Sí, Ya. sí, profe. ¿Será que podemos volver a repetir? ¿Sí Porque me se fue escuchó, profe? Qué pena. Ya, volvamos. Tranquila. Cuenta. La señal. Te mencionaba que sí, que como usted nos explica, profe, cuando la fuerza de eventos pues, no está generando los números o su meta como tal, lo primero es un acompañamiento en terreno. El acompañamiento en terreno pues es para identificar cuáles son las oportunidades de mejora que tiene el colaborador desde el punto de vista comercial, o a veces también es el tema de la presentación, el tema del saludo es principal, ¿sí? Porque a veces, por más que sepamos, por más comerciales que seamos, pues si no rompemos el hielo de la mejor manera,
se nos va a generar una barrera altísima con el cliente para poderle explicar un servicio de un portafolio. El primer paso es el seguimiento. Si el seguimiento, el asesor o el colaborador sigue siendo reincidente, lo que se pasa es a un acta de compromiso. Normalmente son a un mes. En ese mes se evalúa el desempeño, si ha tenido una evolución o no la ha tenido. Y si no la tiene, pues ya se hace un llamado de atención por escrito. Eso, muy bien, Omar. Gracias. Miren que todas esas acciones que se realizan siempre tiene que ver con un acta, lo que dice Omar, ¿no? Un acta de compromiso. Independientemente que sea, ¿sí? Independientemente que sea en área de ventas, área de finanzas o el área contable, siempre si hay un llamado de atención, hay un acompañamiento, se debe tener un acta de compromiso. Qué pena se fue la señal, también se fue la señal ahorita. Bueno, entonces volvemos a retomar, disculpen. Aquí está entonces los controles, ¿no? Habíamos quedado el control concurrente, les estaba informando que debemos tener en cuenta un acta de compromiso. O sea, una supervisión directa quiere decir que el jefe va a acompañar a su equipo de trabajo para que realicen o cumplan el objetivo. Y el control posterior indica la efectividad de la gestión y se hace al final del proceso. Es decir, sigamos con el ejemplo que nos decía Omar. Es decir, ya se tiene un acto de compromiso y luego ya se mira si realmente se está cumpliendo. O sea, es decir, la efectividad de la gestión que se hace al final del proceso. Al final ya cuando se presentan realmente los resultados. Entonces, ese es los momentos de control. Entonces, es el control preventivo, concurrente y posterior. ¿Sí? Preguntas, dudas hasta ahí, chicos. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? En este momento ya, profe. Entonces, Sí. Preguntaba qué dudas tienen sobre los tipos de control, preventivo, concurrente y posterior. Habíamos quedado en el concurrente,
hablamos del acta de compromiso, que es la supervisión directa que realiza el jefe al subordinado. Y el control posterior indica la efectividad de la gestión y se dice final del proceso. Si seguimos con el ejemplo, ya tenemos un acta de compromiso, ¿no? En la parte de control concurrente. Y el control posterior es que si se generó ese compromiso y efectivamente se realizó la gestión, que si se cumplió las metas. Entonces se hace pues al final del proceso. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué preguntas o dudas tienen hasta el momento? ¿Los escucho? No, pues, profe, yo creo que no hay ninguna duda. Ejemplos que quieran mencionar. De un control preventivo, concurrente y posterior. No sé, escucho ejemplos. Profe, de Profe, pronto podría ser en el caso del uso de extintores y todas las medidas para prevención de accidentes en un establecimiento. Ajá, ¿y cómo lo haría usted? Control preventivo, empecemos. Control El preventivo concurrente. sería primero la dotación de los accesorios, accesorios se podría decir necesarios. Ubicación, capacitación. Eso sería preventivo. Luego en concurrente iría nuevamente actualización, porque las normas van cambiando, entonces actualizar la capacitación al personal y de igual forma revisar las fechas, como le digo, de vencimiento de extintores, de, por ejemplo, la cuestión de botiquín, primeros auxilios, todo eso, mirar en los medicamentos, la fecha de vencimiento. Y por último, cuando se hacen las revisiones, se hacen actas y mirar si lo que se firmó en actas se cumple. Muy bien. Entonces, control preventivo, concurrente y posterior. ¿Alguien más? Profe, yo, pero no sé, la verdad, si está bien el ejemplo. ¿Ya? Pues cuando los almacenes de cadena sacan así como promociones, pues hacen un control preventivo y pues empiezan a ver como que todo pueda funcionar bien para que haya un control concurrente. No sé si sea el caso. Cuando Pues los almacenes de cadena sacan a la... O sea, como por decir agosto al costo, cuando Éxito saca ofertas, así que dice Ya. ofertón de trasnochón, por ejemplo, cuando el único hace trasnochón, no sé si será un buen ejemplo. Ah, ya. Bueno, entonces, en ese caso, pues si está ligado con la planeación, por ejemplo, digamos que se tienen que cumplir unas metas de ventas, ¿no? Y de acuerdo a eso, si ya es cuestión de que se debe hacer el trasnochón que tú dices, ahí tendremos que ver como control preventivo, si no llegamos a las metas de venta. Pero si es, por ejemplo, como agosto al costo, es algo que ya es como propaganda, digamos, una estrategia de marketing, no propaganda, sino una estrategia de marketing, pero que sí se realiza siempre en agosto, ¿no? O sea, independientemente de que estén bajas o altas las ventas. Pero si hablamos, por ejemplo, de esto que están sacando como transmisiones como para aumentar las ventas, es un control preventivo. O sea, una planeación antes de que la acción ocurra. Es decir, dentro de la planeación tiene que estar lo que es esta parte de marketing que se le llama el trasnochón, ¿no? Y el control concurrente es el momento preciso de la acción mediante la supervisión directa. Si dado el caso que dentro de ese, lo que se llama esta estrategia de marketing, de repente no se están llegando a las ventas, ¿no?
Así existe el trasnochón hasta las 12 de la noche, pero ¿qué pasa? No estamos cumpliendo con las ventas. Entonces, el supervisor directo, no se le llaman jefe de piso, tiene que estar observando cómo se están realizando las ventas por parte de sus asesores, una supervisión directa. Ya el control posterior, ya siendo un compromiso por parte de los asesores, ya se identifica si se llegó realmente a las metas de ventas. ¿Sí? ¿Estamos, Catherine? Sí, señora. Bueno, ¿qué mide el control? Mide la gerencia, ¿sí? O quienes miden el control, ¿no? Entonces vamos a mirar, ¿no? ¿Qué mide el control? Por ejemplo, ¿qué mide la gerencia? ¿Cómo debe medirse? ¿Cómo se mide? ¿Y qué es un estándar de desempeño equitativo? Entonces, ¿qué mide la gerencia? Pues la gerencia, habíamos hablado, que se encarga de la planeación estratégica y eso es lo que va a medir en el control, que si se está cumpliendo con la planeación estratégica. ¿Cuándo debe medirse? Pues debe medirse de acuerdo a las políticas de la empresa, que puede ser mensual, o semestral, o anual. Eso depende de cada empresa, cuándo debe medirse. ¿Y cómo se debe medir? Con indicadores, ¿no? Indicadores de ventas o indicadores de evaluación de desempeño. Cada empresa pues tiene sus diferentes indicadores para poder determinar cómo mide ese control. ¿Y qué es un estándar de desempeño equitativo? Quiere decir que la medición del control, así sea en un formato de gestión de desempeño, así sea en formato de las ventas anuales que realizan, ¿no? Hay un estándar, un formato que es estándar para todos. Y por eso dice un estándar de desempeño equitativo. Eso es como para medir cómo lograr ese control, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si Omar ¿me escucha? Ah, ya, apenas como que salió. Entonces, es como ese estándar, ¿no? O sea, el estándar es el formato que a usted, ¿cómo lo pueden medir, ¿no? Cada empresa tiene su diferente formato. Por ejemplo, nosotros los docentes nos hacen una evaluación de gestión. Entonces, llenamos una encuesta donde nos dice cómo estamos cumpliendo las metas, ¿no? Cómo estamos cumpliendo pues con los estudiantes, si llegamos, tenemos pues cumplimientos, si se llegó a alcanzar la temática. Bueno, y lo mismo a ustedes, ¿no? Es decir, como estudiantes hacen una evaluación a sus docentes y ahí se puede también. Y ese estándar de evaluación es igual para todos. No es, por ejemplo, que a la profesora Sofía, y se puede decir algo a la profesora Sofía, le evalúan de una forma y a la profe Mónica de otra. Es estándar. Eso es lo que se requiere, ¿sí? Entonces, lo que mide el control es que mide la gerencia, lo que les decía, mide la planeación estratégica. ¿Cómo debe medirse? Es de acuerdo a las políticas, ¿no? ¿Cuándo debe medirse? Es decir, de acuerdo a las políticas, puede ser anual, semestral, mensual, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los docentes, acá nos evalúan semestral. Termina el semestre y hay una evaluación, ¿sí? ¿Y cómo se mide? Acá en esta parte de cómo se mide, ya es como les decía, con los indicadores de gestión, que puede ser en una parte comercial las ventas, en una parte ya administrativa como las competencias que tengan. Competencias, por ejemplo, de liderazgo, competencias de liderazgo, competencias de trabajo en equipo, ¿sí? Y así infinidad de competencias que tengamos. Y el estándar es ya el formato de evaluación. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno.
Bueno, entonces, ¿qué mide? Acá les repito otra vez que mide la gerencia. Entonces, la gerencia mide directamente a aspectos esenciales relacionados con las metas del negocio, un plan de negocio. Entonces, ¿cómo medimos? Por ejemplo, acá les había colocado un ejemplo. Una vez que la gerencia decide qué medir, entonces debe decidir cómo efectuar la medida de desempeño actual. Por ejemplo, el concepto abstracto de moral, los asesores académicos, ecológicos, industriales podrían sugerir que la gerencia mira comportamientos observables tales como el ausentismo, por ejemplo, del empleado, ¿no? También se puede medir. Eso ya depende de que coloque en negrilla. Los retardos, la rotación del personal y crear un índice de moral, ¿no? También, digamos, se mide también con la calidad de un producto. Si hablamos de una empresa de producción, la presentación de ese producto, las normas de calidad, la higiene, la parte legal, los protocolos, la maquinaria, todo eso también lo podemos medir. Con estándar, por ejemplo, estándares, si los estándares son justos y equitativos, examinando los desempeños pasados, así como el desempeño de otras compañías en la misma industria. Esto es cuando hablamos de empresas de producción, ¿no? Cuando hablamos de empresas de producción, se maneja con estándares, pues, de examinar cómo está la competencia, ¿no? Cómo están los productos de la competencia, cómo está la parte de calidad de la competencia, ¿sí? Y para medir, pues, el desempeño de otras compañías, ¿no? En la misma. Por ejemplo, digamos, se mide competencia en una parte comercial o un supermercado, digamos, comercial, como al costo y el éxito, ¿no? Entonces se podría medir los dos para identificar cómo está el desempeño, perdón, cómo están los estándares de calidad. A ver, denme un segundito mientras me recupero, tomo aire. A ver, de un ingreso a esta niña. Entonces, es como esa parte, ¿no? Medir esa calidad de desempeño entre las mismas empresas o las compañías de mercado, ¿no? O sea, como medir esos resultados para determinar si llegamos a las metas deseadas. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, chicos? De mi parte no, profe. Bueno, si quieren hacer de pronto ejemplos, porque aquí yo tengo anotado, ¿no? Omar Villalba, Lisette Enríquez y Caterina, que han participado, están un puntico nomás. Pero si ustedes quieren participar, pues me dicen para qué. Con ejemplos o puede ser con preguntas si de repente tienen dudas. Profe, y buenas noches. Buenas noches. ¿Qué digo? Y en lo que dicen de la empleada del mes, ¿en qué parte entra? Ah, ya. Cuando hablamos del empleado del mes, es como usted lo quiera, la medición que se hace acá, ¿no? Lo habíamos hablado. Hay un control preventivo, un control concurrente y un control posterior, que indica, pues, la efectividad de la gestión. Entonces, hablamos de un control posterior, que se hace al final del proceso. Ahí es donde usted identifica quién es un empleado del mes. ¿Sí, Alejandro? Vale. Bueno, esto ya lo miramos. ¿Alguien más quiere intervenir? Las fases de control. Bueno, sigamos entonces. Establecimiento de estándares, evaluación de desempeño, comparación entre el desempeño y lo establecido y la acción correctiva.
Esas son las fases de control. Entonces vamos a mirar cada uno. Establecimiento de estándares. El establecimiento de estándares es la unidad medida o guía para efectuar el control. Pues representa el desempeño esperado de un proceso en particular. Entonces, como les decía, los estándares hacen referencia entonces a unos indicadores. Entonces, ¿qué es la unidad de medida? Y usted tiene que para mirar si se está logrando con la meta, ¿no? Si se está llegando a la meta. Entonces, por ejemplo, si hablamos de ahí en cantidad, calidad y tiempo, ¿sí? Usted puede utilizar los 3 o puede utilizar uno, ¿sí? Depende, ¿no? De la empresa. Entonces, por ejemplo, cantidad, ventas, producción, inventario, horas de trabajo. Como les decía, las ventas, ¿no? ¿A dónde llegarían pues con las ventas, ¿no? De cuántas ventas se quieren anuales o mensuales. La producción igual, ¿no? Cuánto tenemos que producir en un mes. El inventario. Entonces, de acuerdo a las ventas, se identifica pues cuánto quedaría de inventario, ¿no? O sea, entre más inventario tenga en una empresa, quiere decir pues que las ventas están bajas. Entonces, por lo tanto, pues el inventario se quiere que sea menor, ¿no? Y las horas de trabajo, el cumplimiento de las horas de trabajo, ¿no? Que se cumpla con esas horas para obtener la producción o las ventas. La calidad es la calidad del producto, la calidad de materia prima, especificaciones del producto. Cuando hablamos de calidad del producto, hace referencia entonces a que se cumplan con unas normas de calidad. Cada producto tiene unas normas. Entonces, ¿cómo están? Si se están cumpliendo con esas normas. La calidad de materia prima, que el insumo que se obtenga, pues se debe de muy buena calidad para que el producto también sea igual. Y que las especificaciones del producto. Entonces, hace referencia a que el producto tenga pues las especificaciones que se quieran, ¿no? O se requieran. Entonces, esa es como la parte de calidad. El tiempo, hay tiempo de entrega, tiempo de producción. En cuanto al tiempo, pues a veces, digamos, si nos vamos por la área comercial, es importante que al cliente le llegue a tiempo la mercancía, ¿sí? Si nosotros decimos que le vendemos, digamos, un producto, un electrodoméstico, ¿no? Ya realizamos los documentos y le decimos que el día de mañana o en horas de la tarde va a estar su producto en su hogar, así tiene que ser. No podemos pasarnos de ese tiempo de entrega. Lo mismo el tiempo de producción, ¿no? Porque si usted, una empresa con la que está realizando la parte comercial, le dicen que tiene que entregarme la producción al final de mes, tiene que entregar como sea. Entonces, el tiempo de producción tiene que ser igual, ¿no? Lo mismo si hace, pues digamos, con empresas internacionales, también el tiempo de entrega, el tiempo de producción es muy importante, ¿no? No quedar mal con ese tiempo de producción, ¿sí? Para la entrega de ese producto. Entonces, miren que está relacionado, ¿no? El tiempo de producción con el tiempo de entrega. Entre más pues, se demore la producción, mayor va a ser el tiempo de entrega. ¿Listo? Esos son los establecimientos de estándares. Díganme de pronto si tienen algún ejemplo o dudas. Profe, ¿y siempre se aplican las 3 o se puede una nada más? No, dependiendo de la empresa, ¿no? Es decir, si es una empresa de ventas, tiene pues que por cantidad, ¿no? Más que por calidad. Entonces se refería como a la cantidad, ¿no? De ventas. Y también podemos colocarle tiempo, ¿no? Porque es importante el tiempo de entrega del producto, ¿no? Entonces, cantidad y tiempo.
Profe, y eso sería entonces dependiendo de la empresa, lo maneja a gusto, no tiene que ser siempre las tres opciones. Sí, sí, claro, eso lo manejan como quiera pues el jefe o el asesor, ¿no? Pero sí es importante que cuando hablamos, por ejemplo, de ventas, sí tiene que ir cantidad y tiempo. Está relacionado con las ventas, la cantidad y el tiempo, porque usted sabe que en las ventas pues tienen que, se hace un proceso que es la venta en sí y es el otro proceso, la entrega del producto. ¿Sí? Van de la mano los dos. ¿Sí Un estamos? ejemplo, profe, sí, buenas noches. En una empresa de producción, cuando uno trabaja en una empresa de producción funciona de acuerdo a la cantidad de piezas que puedan salir en una hora, ¿sí? Entonces, tuve la experiencia de trabajar en una empresa metalmecánica donde por hora teníamos que sacar al menos 100 piezas del departamento de corte y mecanizado. Entonces, según estas fases o ciclos de control, la cantidad pues eran esas 100 piezas de producción, pero nosotros teníamos que cada 10 piezas ejecutarle un sistema de calidad en el cual con elementos de medición medíamos si las tolerancias estaban dentro de los mínimos y los máximos para que la pieza tuviera un sistema de calidad pues óptimo para poderlo entregar a un cliente final. A su vez, esos pedidos tenían unas órdenes de producción dentro de nuestro departamento en el que no podían pasar más de 24 horas en entregarlas al siguiente departamento, que era el que hacía el doblado. Entonces, ese es como un ejemplo en una empresa de producción. Muy bien, Omar. Sí, muy claro el ejemplo. ¿Alguien más? Ese es como, mire que ahí están los tres procesos, cantidad, calidad y tiempo, ¿no? Sí, me da un segundito, por favor. Entonces, cantidad, pues, como nos dice Omar, ¿no? Que tenían que entregar las 100 piezas, que es la cantidad, y la calidad del producto que les da como unas herramientas para la medición, que ese producto se salga con las especificaciones que están. Y el tiempo de entrega, que no puede pasar de las 24 horas, ¿sí? Eso es como los tres. ¿Alguien más quería participar? Sí, ¿Está profe. Mónica? Sí, profe. Pues lo coloco el ejemplo pues en la empresa que yo trabajo, que es en Corpo Nariño, ¿no? En área de tesorería. Allá nos colocan, por cada renta, nos colocan en cada mes una cantidad de dinero a recuperar de los usuarios. Entonces nos van evaluando semestralmente. Nos dicen que por lo menos un 25% debe de recuperar de cartera perdida durante un mes. Y nos evalúan solo por los ingresos realizados. Pues ahí pues va la cantidad de dinero que se recupera con el tiempo que nos colocan, que sería semestralmente, ¿cierto, profe? Sí. Semestralmente la cantidad, la cantidad pues el dinero, ¿no? Y el tiempo, lo que usted me habla, semestral. Bueno, aquí calidad de producto, calidad de materia son iría, porque pues son rentas, entonces solamente sería la cantidad y el tiempo. Muy bien, Mónica. ¿Alguien más? Bueno. Fases o ciclo de control está la evaluación del desempeño, que es otra fase, lo que se pretende medir de manera inmediata respecto al desempeño. Entonces depende de la información inmediata sobre los resultados anteriores, transmitida a quienes tienen que poder para introducir cambios. Es decir, con los ejemplos que ustedes me dieron, vámonos con el ejemplo de Mónica, me dice, hay una cantidad de dinero que debemos entregar y hay un tiempo de entrega, ¿sí? De esa cantidad. Entonces, ese tiempo, esa cantidad de dinero y el tiempo de entrega deben estar relacionadas con lo que es la evaluación del desempeño. Es decir, a usted, digamos a Mónica, van a medir cuánto recuperó de esa cartera y en qué tiempo. ¿Sí? Eso sería. Sí, profe. Bueno, ¿me dan un segundito, por favor? Espérenme un segundo.
Bueno, entonces volvamos a lo que estábamos, ¿no? Entonces decimos que aquí está la evaluación del desempeño. Entonces, pues de manera inmediata, siempre la evaluación del desempeño se hace inmediata respecto al desempeño. Entonces, sobre los resultados anteriores, sobre, por ejemplo, la cantidad, la calidad, el tiempo. Y es necesario que la persona líder o el jefe o de área tiene que tener pues, el poder para introducir pues, los cambios necesarios. Lo que les decía, control preventivo, correctivo posterior. Comparación entre el desempeño y estándar. Se puede considerar normal una variación. Con el proyectado, la comparación del desempeño real con el proyectado no solo busca localizar las variaciones, errores o desvíos, sino también predecir otros resultados futuros. Entonces, es determinar los límites entre los cuales se puede considerar normal una variación. Entonces, por ejemplo, si digamos, hablando de lo que nos decía Omar, ¿sí? De una cantidad que era de 100, ¿no? Una calidad de ese producto que era de acuerdo a las especificaciones del producto y un tiempo de entrega en 24 horas. Entonces, de acuerdo a esto, usted puede determinar la comparación entre el desempeño y el estándar que está aquí. ¿Sí? La cantidad, la calidad y el tiempo. Entonces, la comparación del desempeño real con el proyecto no solo busca localizar pues, variaciones y de repente algún empleado o varios empleados pues no llegaron a lo que se esperaba. Entonces hay unos errores, hay unos desvíos, o qué es lo que está pasando, que por qué no estamos llegando a la cantidad o la calidad o al tiempo que se espera. Hay unos desvíos, entonces es necesario hacer unos cambios, ¿sí? Unos cambios para poder realizar, pues, para poder también predecir resultados futuros, ¿no? Entonces, con eso ya se puede determinar si esos cambios son necesarios ya para lograr así o cumplir con la meta o los objetivos. Y la acción correctiva, el control debe indicar cuando el desempeño no está de acuerdo con lo establecido. Entonces, la acción correctiva ya es cuando ya en el desempeño, ya sea en la evaluación de gestión de desempeño o en el formato que maneje cada empresa, se identifica que el empleado no está cumpliendo con las metas, ni con esos estándares, con cantidad, calidad, tiempo. ¿Sí? Eso es como lo que son las fases de control. Entonces, repetimos, primero pues está el establecimiento de estándares, lo que les decía, cantidad, calidad, tiempo. Luego seguimos con la comparación entre el desempeño y el estándar, es decir, cómo está el empleado de acuerdo a los estándares que habíamos hablado acá. Luego sigue la evaluación está la evaluación del desempeño, que se mide pues, mediante un formato donde se identifica el cumplimiento de los resultados, ¿no? Y cuáles son necesarios los cambios. Luego se compara entre el desempeño, es decir, las evaluaciones de desempeño y el estándar que tenemos, y la fase de control, que es la acción correctiva. ¿Listo? Preguntas, muchachos, hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces les pregunto, ¿cómo sería entonces la evaluación de desempeño? Por ejemplo, Mónica me decía que ellas miden sobre una cantidad y un tiempo para la parte de cartera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo miden, cómo se hace la evaluación de desempeño en ese caso?
es por el porcentaje que uno cumple, ¿no, profe? Ujú. Porque por lo menos un ejemplo, en los 6 meses uno tiene que recuperar 200 millones, Ya. coloquémoslo así. Ese sería el 100% pues de lo que uno debería alcanzar cada 6 meses. Ujú. Entonces a ellos los empieza, pues uno empieza que tiene que cumplir en el primer mes por lo menos el 25% cuando recién se factura. Y Ujú. así sucesivamente hasta cumplir el 100%, pero si llegado a los 6 meses uno cumple el 75%, pues lo evalúan de esa manera, o sea, del valor que Mm, uno ha ingresado. ya. Me imagino que ustedes tienen unos formatos para la evaluación del desempeño, ¿sí? ¿Es así? ¿Y los evalúan mensual o cómo los evalúan? ¿Semestral? No, se va evaluando mensualmente Listo. Ujú. y la evaluación se lo hace con el informe Ujú. de ejecución. Eso, muy bien. Uno entrega el informe de ejecución y Ujú. coloca pues el porcentaje que uno Ujú. ha realizado. Si uno Eso, no ha cumplido las metas, pues realmente, pues sinceramente no le cancela hasta que muy uno bien. cumpla las Ajá. metas. Eso es. Eso es. Entonces, mire que la evaluación de desempeño, lo que dice Mónica es como, ahí estaría como el formato estándar, ¿no? Y ella se lo realiza mensual con un informe de ejecución, ¿sí? Y cada empresa tiene su informe mensual o informe de gestión, que para esta empresa de Corpo Nariño se llama informe de ejecución. Ahí está la evaluación de desempeño. Luego seguimos entonces con la comparación entre desempeño y el estándar. Entonces, con ese informe de ejecución que entrega Mónica, van a determinar si ella está cumpliendo con lo que estábamos acá, con el estándar, con la cantidad que ella nos dice, con el tiempo, ¿sí? En cantidad, entonces, y con el tiempo. Entonces, se identifica a ver si hay desviaciones, errores, como ya nos dicen, ¿no? Tiene que llegar, si estamos en un 25% mensual, o cuánto tiene que entregar, ¿no? Mensual para cumplir el 100%, ¿sí? Entonces, si llega al 75%, no cumplió. Pero para eso es la comparación. Si hay variaciones, si hay errores, entonces hay que utilizar otras estrategias. Ahí es donde se puede observar. Y ya la fase de control ya es la correctiva. Si usted mira que Mónica, no en este caso, en el caso que estamos hablando, no llega ella al 25% mensual, entonces se hacen unas acciones correctivas, ¿sí? Para que ella cumpla ya después con el 100%. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Si estamos de acuerdo los demás. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí. Sí, profe. Bueno, me voy con el caso, los que dieron más casos. Aquí les voy colocando puntos, ¿no? Omar Villalba. Omar, ¿me escucha? Sí, profe. Bueno, ¿cuál sería entonces la evaluación del desempeño en el caso que usted nos decía de la empresa donde trabajaba, de producción? ¿Cuál sería la evaluación del desempeño? ¿O cómo evaluaban el desempeño? Y de acuerdo a la unidad de piezas de calidad que salieran en la producción. O sea, Ujú. podríamos cortar en un turno 2000, pero nos evaluaban en el desempeño cuántas de esas 2000 salían con el proceso de calidad bien. Ya. Y eso tenían que tener con un formato, me imagino, o un informe. Sí, nosotros hacíamos el autocontrol Ujú. cada cierta cantidad de piezas, como les decía en el ejemplo anterior, pero posterior al finalizar el turno, pues uno dejaba listando la máquina, todo, y la persona de calidad iba y le hacía aleatoriamente, no sobre las mismas cada 10 como uno, sino aleatoriamente, porque igual las máquinas tendían a tener un fallo en la tolerancia, entonces había que tener muy buen autocontrol. Y ellos hacían un muestreo de la producción que uno sacaba y de ahí evaluaban cuántas pasaban óptimas o cuántas no. Listo, muy bien. Ujú. Eso sería, entonces ahí estaría como el autocontrol, lo que nos dice. Luego seguiría la comparación entre el desempeño y el estándar.
lo que nos dice cuántas serían óptimas, ¿no? De las 2000 piezas, entonces cuáles serían óptimas para y hacer las correcciones, ¿no? De esas piezas que no están óptimas o de esas piezas que tienen fallas. Y aquí ya el jefe pues haría las correcciones debidas, ¿no? Entonces esas son las fases de control. Primero, evaluación del desempeño, que es con un formato, ¿sí? Y recuerden que es un formato que todas las empresas tienen. Luego miramos, comparamos entre ese formato y lo estándar de la producción o de las ventas, las variaciones que existan y hacer la acción correctiva. ¿Listo? Bueno, las características pues, que tenemos del control es la precisión, la oportunidad y la flexibilidad. O sea, es decir, un sistema de control tiene que ser preciso, generar una información precisa. Omar nos habla de 2000 piezas, entonces de esas 2000 piezas, el que realice el control de calidad tiene que generar una información precisa de esas piezas, ¿sí? Lo mismo como Mónica nos decía, ¿no? De lo que es la cartera, ¿no? Entonces, la información precisa de la cantidad de dinero que se debe recoger, ¿no? Por cartera. Entonces, esa información tiene que ser precisa. La oportunidad, los controles deberán advertir de forma oportuna cuando se proceden variaciones. Si de pronto algunos de los subordinados no están cumpliendo con las metas de llegar a cumplir en un 100%, entonces los controles advierten, ¿sí? Para eso es la evaluación de desempeño. No es porque sí, porque a veces uno dice, ay, otra vez hacerme la evaluación de gestión, cada mes tengo que llenar este formato, bueno, si se está cumpliendo o no, es por eso, para realizar el control respectivo por parte de la persona o de su jefe o de a quien tenga cargo. Y la flexibilidad, los controles deben ser suficientemente flexibles para ajustar a cambios, aprovechar nuevas oportunidades. Entonces, no quiere decir que porque ya estamos en la meta final, es que ya no tiene nada que hacer. El control es flexible. Por eso, estas fases son tan importantes para identificar dónde está la falla y poder corregir a tiempo, no cuando ya llegamos a la parte anual o mensual y ya no hay nada que hacer. Entonces, por eso son flexibles esos controles, ¿no? Entonces, no quiere decir que no tengan ajustes o no tengan cambios, porque ya es la fase final, ¿no? Sino que sí se puede ajustar y sí se puede cambiar. ¿Listo, chicos? Bueno, hasta ahí quedamos como la parte de control. ¿Preguntas hasta ahí? Esto es todo lo que tenemos como partes de control. Bueno, ¿no? ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, Entonces, tenemos puntaje para Omar Villalba y tenemos para Mónica Jojoa, que fueron los que más participaron. Estos punticos, me hacen acuerdo, es para la exposición que ustedes van a tener el 15, ¿no? O sea, dentro de 8 días van a tener la exposición. Entonces, yo les puedo dejar ahí en plataforma para que suban sus diapositivas. La exposición pues, la pueden hacer individual o lo pueden hacer grupal, ¿sí? Yo les había dejado de tarea en la anterior clase que vayan pensando qué tema quieren para la exposición, ¿no? Si planeación, si organización, si dirección y control de uno de los 4 para que no se repita. Entonces me van a ir diciendo qué tema van o qué tema han pensado, qué han escogido de tema. Yo les voy a colocar aquí las diapositivas para que miren. El proceso administrativo, que es administrar. La parte de planeación, conceptos generales. Bueno, esto ahí iríamos como en lo que inicia, como la parte desde ahí, ¿no? Empezaremos con planeación. Entonces, ¿en qué consiste la planeación? Las 3 fases secuenciales, formulación de objetivos, ¿sí?
Entonces, vamos por los chicos. Entonces, Dayana Rosero, ¿me escucha Dayana? Dayana, voy a ir anotando aquí para que cuando lleguen el día de la exposición, ustedes ya saben qué tema tienen que exponer y no se repita. Dayana Rosero, ¿me escucha? Sí, Bueno. sí, la escucho. Sí, entonces Dayana, ¿qué tema va a escoger para la exposición? ¿El tema es libre, no, profe? ¿Cómo? ¿El tema es libre o de lo que hemos venido mirando? Por eso, de lo que hemos venido mirando, de los temas, de lo que hemos mirado, tema libre, planeación, organización. De planeación, por ejemplo, puede decir las fases secuenciales o la formulación de objetivos, jerarquía de objetivos. Planeación. De planeación, ¿qué? ¿El concepto de planeación o qué va a escoger? Sí, el concepto y pues otras definiciones que vayan ahí. El concepto de planeación y definiciones, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno. Andrés Argotti. Profe, también quería hablar sobre planeación. ¿Qué? Pero de planeación y ella ya nos dice el concepto. Entonces, ¿qué nos hablaría usted? ¿De los objetivos? ¿De la jerarquía de objetivos? ¿O de qué de plan? ¿O planeación estratégica? No sé. Sería sobre la planeación estratégica, profe. Bueno, entonces planeación estratégica. Ya. Andrés, bueno. ¿Quién más sigue acá? Aquí dice asesor ventas y servicios. ¿Quién es? ¿Omar? ¿Quién será? Ah, no, Omar no es, ¿no? No tengo su nombre. No sé quién será. Bueno, Carolina Guerra. Carolina. Profe, qué pena, es que ella me dice que no tiene audio, pero el trabajo lo vamos a hacer las dos en grupo. Bueno, Y entonces, escogimos ¿cuál el sería tema Carolina? Caterine. Caterine, Sí, ¿cuál profe, ya sería lo el voy a tema? formulación de objetivos, profe, lo vamos a hacer con Carolina Guerra en ¿De grupo. planeación? Ajá, de planeación vamos a coger el tema de formulación de objetivos. Ah, listo, muy bien. Caterine, ¿y su compañera cómo se llama? Carolina Guerra, profe. Eso, Carolina Guerra. Listo. Bueno, Carolina está. Baby Alejandro Castillo. ¿Va a ser solo usted, Alejandro? ¿Va a ser solo lo de cuál tema sería? Planeación estratégica, planeación táctico, pero bueno, ya. Organización. ¿Mandé? Sí, está bien. Organización, Alejandro. ¿Sí me Sí. escucha, Alejandro? Organización. Entonces, de organización. Sí, le escucho entrecortado, pero sí, medio le entiendo. Ajá, ya. Entonces, de organización, Alejandro, etapas de organización, ¿sí? Vale. Entonces, él escoge etapas de organización. Ahí está. Jonathan Díaz. Jonathan Díaz. Sí, buenas noches. Jonathan, Profe. dígame qué tema va a escoger. Planeación. ¿Pero qué parte de planeación? Ya están los objetivos, la planeación estratégica. ¿Qué parte de planeación? ¿Mm? A ver. Ellas ya escogieron objetivos, las chicas. Formulación de objetivos. Ahí les toca objetivos, desdoblamiento de objetivos, jerarquía de objetivos. Les toca a ellas. Entonces vamos a escoger la planeación táctica, me parece, y operativa. Jonathan, ¿sí me escucha? Jonathan, ¿me escucha? Entonces queda planeación táctica y operativa.
¿Qué sería que pasó con Jonathan? Bueno. Caterina ya está. Lisset Enríquez. Lisset, ¿qué tema va a escoger? Profe, yo escojo momentos y características del control. Ah, listo. Muy bien. Ajá. Eso sí, tienen que ya tener pensado el tema. Y características del control. Bueno, muy bien. Mónica Jojoa. Profe, yo escojo la parte de control Ujú. y lo que mide el control, la parte de gerencia, cómo se mide, en qué estándares se desempeña y cuándo se debe de medirse. A ver, miremos cuál es esa parte. Está lo de control. Está lo de control aquí. Dice cuánto. Momentos de control ya están, ¿no? Ahí, Entonces, ¿qué es, mide el control, no es cierto? Y las sí, fases profe. de control. ¿Sí? Ujú, sí, Entonces, profe. ¿qué mide el control? Y escoge qué mide el control y sus fases. O sea, todo lo que miramos de las fases de control. Bueno, me quedaría entonces Omar Villalba. ¿Qué queda pendiente, profe? Porque quería dirección y control también, pero no sé si quedó algo. A ver, vamos a mirar qué queda como pendiente para ver. Está el control. Bueno, ya dirección, concepto de control. Ese ya lo escogieron ellos. Bueno, esto ya está como completo lo de control. Entonces vamos a ver si tenemos dirección. Entonces, pues nadie escogió dirección, entonces le tocaría dirección, ¿sí, Omar? Listo, profe. Sí, sí, sí. Bueno, entonces todo lo que es dirección. Bueno, hasta ahí, Vale. entonces ya todos tienen tema. Entonces, Profe, tienen... buenas ¿Mm? noches, profe. Falto yo. Sí, me decían que era Carolina Guerra, ¿no? Entonces, No, ¿cuál es su Darío. nombre? Yo estaba Darío preguntando Yela, por profe. Darío Yela. Darío Yela. Sí, Ya. correcto. Entonces, Darío, ¿qué tema escogería usted? Algo relacionado con la dirección estaría bien, profe. ¿Qué tema me pondría usted? Bueno, estamos en control, funciones de control, la dirección. Bueno, entonces, para el control vamos con Omar, la dirección, perdón, vamos a utilizar entonces lo que es, Omar, pues hablaría del tipo de poder, ¿sí estaría bien? Motivación, tipos de poder y motivación, ¿sí, Omar? Sí, profe. Y para Darío Yela, pues sería unidad de mando, principio de delegación y principio de coordinación. ¿Listo? Vale, profe. ¿Sí está Unidad claro, de no? mando, ¿qué más me dijo, profe? Qué pena. Principio de delegación y Ajá. principio de coordinación. Principio de delegación, principio de coordinación y unidad de mando, ¿sí? Sí. Uh-huh. Listo. Vale, Y profe, ok. para Omar, tipos de poder y motivación. ¿Listo? ¿Qué van a hacer en Vale. esas diapositivas? Pues muy claritas, ¿sí? Con cuadritos, muy dinámicas. Lo mismo creatividad. Voy a evaluar creatividad. Ejemplos, muchos ejemplos. No es solamente venir a decirme el concepto, digamos, unidad de mando, cuál es el concepto, sino también con ejemplos de empresas que conozcan o empresas donde ustedes trabajan. Entonces, es como esa parte. Así como lo veníamos desarrollando en clase, donde ustedes me daban muchos ejemplos, acá también es lo mismo. Me dan ejemplos relacionados con esa parte. Entonces, unidad de mando, principio de delegación, principio de coordinación. Entonces, con eso, por ejemplo, Darío tiene que darme no solamente el concepto, sino los ejemplos. Y así todos. ¿Sí? Eso sería entonces, ¿no? Para la próxima clase. Y tienen
pues a medida que vamos desarrollando pues, la clase, miramos a ver si cuánto tiempo les damos a cada uno, dependiendo del tema. ¿Listo? Eso es, chicos. Entonces, pues los espero dentro de 8 días. Y ese es su segundo parcial, ¿no? La exposición. Vale, profe, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por su atención. ¿Preguntas de pronto? Vale, ¿No? profe. Bueno, Gracias. gracias a ustedes. Gracias. Profe, no se olvide de subir las diapositivas. Sí, señorita, ya las subo ahorita en este momento, las diapositivas. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, con muchísimo profe. gusto. Muchas gracias, Muchas profe. gracias, profe. Una buena noche. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego.